Seguramente hay muchos nombres que te habrán cambiado la vida. La Carmen, la María, la Raquel. Pero si hay uno que actualmente está cambiando nuestra vida, ese es el de la IA. Bienvenidos a Laia Explora, tu canal sobre la inteligencia artificial. Esta semana quisiera no analizar una herramienta nueva ni hacer un tutorial. Esta semana me gustaría más bien invitaros a reflexionar aquí conmigo un momento, porque llevo días dándole vueltas a una idea, digamos, que no me puedo quitar de la cabeza mientras investigo y juego con todas estas inteligencias artificiales que tanto nos fascinan. Así que he pensado crear este nuevo formato tipo podcast para poder compartirlo. A ver, la IA vista de fuera da un poco la sensación de presenciar auténticos trucos de magia, ¿es cierto? Y además ya lo damos por sentado. Ya estamos acostumbrados a decir a una máquina: genérame una imagen de un pitufo rosa con cara de malote, y nos la genera en el momento. Ya ni nos sorprende. Le decimos que nos analice un texto, que nos genere un informe, y es tan mágico como real, porque lo hace, y además lo hace muy bien y cada vez mejor, y ya lo estamos integrando en nuestros procesos de trabajo o en nuestras tareas cotidianas. Pero hoy no vamos a aplaudir el mago, hoy vamos a hacer algo mucho más interesante, vamos a mirar detrás de las cortinas. ¿Qué ocurre cuando el mago nos hace tan dependientes de su magia que ya no recordamos cómo era el mundo sin ella? Quiero compartir con vosotros una reflexión en voz alta sobre el motor invisible que alimenta la magia y que ha empezado a dictar las reglas del juego para todos nosotros. Porque la verdadera historia de la IA no está en la pantalla, está en una guerra silenciosa que se libra en máquinas y laboratorios. Es una historia sobre el poder real, sobre una dependencia invisible que hemos desarrollado hacia el motor que lo mueve todo, el hardware. Hoy vamos a hablar de la silenciosa tiranía del hardware. Parece un tema árido, ¿verdad? Hardware suena a algo aburrido. La palabra misma suena a metal y a cables, pero os invito a pensar en ello de otra forma. No como un objeto, sino como el descubrimiento de un nuevo elemento, como si hubiéramos encontrado el nuevo cerebro para toda una generación. Este nuevo cerebro son las GPUs, las unidades de procesamiento gráfico. ¿Y qué es una GPU? A ver, es como una calculadora ultrapotente. Nosotros tenemos un cerebro increíble, ¿no? Podemos escribir poesía, podemos enamorarnos, pero luego te pido adicionar 30 por 13 y dividirlo por 65 y seguro que te lo tienes que pensar un rato. Bueno, la GPU no puede enamorarse ni escribir, pero sí puede hacer millones de esas multiplicaciones por segundo. Le resulta que el lenguaje de la IA, las matemáticas que hay detrás, es exactamente lo que estas GPUs hacen a la perfección. Son los cerebros superdotados y ultra especializados de esta revolución, y nuestra dependencia de ellas es absoluta. De hecho, su historia tiene una ironía maravillosa. Nacieron con un propósito casi lúdico: hacer que los videojuegos fuesen más realistas, que las explosiones en un monitor nos hicieran saltar del asiento. Eran el motor de nuestros mundos de fantasía. Pero alguien en algún lugar se dio cuenta de que la arquitectura matemática que dibujaba un paisaje virtual con una velocidad pasmosa era extrañamente parecida a la arquitectura de un pensamiento no humano. Descubrieron que estas máquinas diseñadas para la fantasía eran perfectas para forjar una nueva forma de inteligencia. Y así, sin planearlo, dejamos de usarlas solo para jugar. Empezamos a usarlas para pensar. Y en ese instante nos volvimos dependientes de ellas para seguir pensando más y más rápido.
Y creo que esta dependencia como una enredadera, digamos, ha ido escalando por todos los estratos de nuestro mundo. A ver, para entender esta dependencia, imagina una pirámide. En la punta hay un club muy exhaustivo, Google, OpenAI, Meta, pero ¿por qué solo ellos? Porque son los únicos que pueden pagar el colegio de las IA o las universidades, digamos. Se llama entrenamiento. Los gigantes podríamos creer que son libres, pero realmente viven con su propia y profunda dependencia. Entrenar una IA como GPT-4 o Gemini es como enseñarle a un niño a entender el mundo. Pero en lugar de darle un par de libros, pues le das todo Internet, toda Wikipedia y le dices léelo todo y encuentra patrones. Y para esto necesitan muchos recursos. Para dar a luz a sus grandes modelos de IA, ya solo ellos y sus enormes carteras económicas lo pueden hacer, pero deben hacer una peregrinación, digamos, una peregrinación a los talleres de Nvidia que diseñan los chips, luego a un artesano como TSMC en Taiwán, que es el único capaz de forjarlos con la perfección necesaria. Es una dependencia estratégica que los hace muy vulnerables y mucho más de lo que parece. Y este proceso de creación de modelo o entrenamiento es tan, diría que salvajemente caro y consume tanta energía que hablamos de facturas de electricidad de millones de dólares. Requiere miles de las GPUs más potentes funcionando sin parar durante meses. Esto crea una dependencia estratégica. Para estar en la cima de la IA dependen de tener acceso a una cantidad masiva de este hardware tan específico y costoso como son los centros de datos. Pero no solamente están ellos atrapados en esta dependencia, también estamos nosotros, las empresas y los creadores. Vivimos en lo que podríamos llamar una jaula de oro, ¿no? Porque desde luego no podemos permitirnos construir nuestro propio Olimpo o nuestros propios modelos. Es imposible. Así que alquilamos un pedacito de la magia de los dioses a través de sus API. Otra solución es hacer inferencia. La inferencia es responder a tus preguntas una y otra vez. Por ejemplo, cada vez que Spotify te recomienda una canción, eso es una inferencia. Ha aprendido de tus gustos y ha evolucionado. Y Spotify, de hecho, es un buen ejemplo. Su coste de inversión, creo que son de cientos de millones de dólares en su propia infraestructura, no depende de ninguna API externa. Y esto demuestra perfectamente el punto del guión. Solo una empresa del tamaño de Spotify puede permitírselo. Una startup musical nueva para competir probablemente no podría construir este sistema y tendría que depender de una API externa. Quizás, por ejemplo, una API de recomendación más genérica y pagando por cada petición y cediendo el control. Es decir, que nuestro negocio, nuestros sueños, nuestros costes dependen de las decisiones que se toman en un despacho a miles de kilómetros. Nuestra libertad creativa tiene un precio mensual y unas condiciones de servicio. Y aquí he hablado de la terrible y costosa dependencia de las pequeñas y grandes empresas para poder competir en el mercado, pero ojo, también al final de la escalera, en el escalón más, digamos, humilde, estamos nosotros, los individuos. Los curiosos, los estudiantes, los exploradores como vosotros o como yo. Nuestra dependencia es más íntima, pero oye, que también existe. O bien pagamos la suscripción de turno para alquilar el poder de los grandes, como las suscripciones cada vez más numerosas a cada uno de los servicios innovadores que se ofrecen a día de hoy, si quiere que sea útil, empezando por el propio ChatGPT o Claude o Gemini, que valen unos 20 euros al mes aproximadamente, pero también si quieres un generador de imagen específico, un codificador, un generador de presentación, etc. Y luego, si queremos experimentar con modelos de código abierto, que son gratis, ¿vale?, ya que los despliegas en tu propio ordenador, bueno, pues nos encontramos también con un muro.
Queremos experimentar con ese nuevo modelo de código abierto y nos topamos con un muro que dice necesitas más memoria o necesitas un ordenador que lleve la GPU NVIDIA con 16 GB de RAM, por ejemplo. Es la frustración de saber que nuestra curiosidad tiene un límite material, que el acceso al conocimiento y a la creación ya no depende solo de nuestra voluntad, sino del silicio que podamos permitirnos. Tu capacidad para aprender y explorar depende directamente del stock y del precio de un componente, de estas computadoras bien llamadas GPU. Apréndetelo porque vas a oír hablar de ella para el resto de tu vida. Pero aquí, ojo, si esta pirámide de dependencia fuera una montaña, en la cima hay un rey, NVIDIA. Hombre, no podía no mencionarlo. Su historia es fascinante. Por lo que yo entendí, en los 90 hacían tarjetas gráficas para que las explosiones en videojuegos se vieran espectaculares. Pero sus ingenieros se dieron cuenta de algo genial. La misma matemática que dibujaba polígonos a toda velocidad era perfecta para la inteligencia artificial. Su genialidad no fue solo crear el motor más rápido, sino crear el idioma universal que todos los ingenieros se verían obligados a aprender para poder usarlo. Un lenguaje llamado CUDA. Es su arma secreta. CUDA es ese ecosistema, es el lenguaje que todos los desarrolladores de IA han aprendido a hablar, creando una dependencia técnica que es increíblemente difícil de romper. Y de ahí habrás oído hablar, ¿no?, de que NVIDIA ha ganado la batalla, lo habrás visto en los titulares. CUDA es una plataforma de software exclusiva de NVIDIA que actúa como, digamos, un puente, permitiendo a los programadores usar la enorme potencia de sus tarjetas gráficas, las GPUs, para cálculos masivos y no solo para videojuegos. Al convertirse en el estándar para la inteligencia artificial, ha creado un ecosistema de herramientas y expertos que hace que sus GPUs sean increíblemente eficientes y fáciles de programar para estas tareas. Esta ventaja es el software y no solo en el hardware. Es la verdadera razón de su dominio y de la dependencia que ha generado en la industria. Es una jugada de ajedrez magistral. No te vendo solo una herramienta, te vendo un ecosistema completo. Te doy el martillo, pero también el diseño y te enseño una forma tan eficiente de martillar que no querrás usar ninguna otra. Y durante 15 años, mientras el resto del mundo miraba hacia el otro lado, ellos construyeron pacientemente la hermosa prisión en la que hoy voluntariamente habitamos todos. Una dependencia técnica que se ha convertido por extensión en el lenguaje nativo de la inteligencia artificial. Pero la historia humana es, en esencia, una historia de luchas por la independencia. A todo rey le salen rebeldes y en esta historia hay muchos. Lo que vemos ahora es una lucha por la independencia. Vemos a los viejos rivales como AMD luchando con una ferocidad renovada. Vemos a los propios gigantes, a Google y Amazon, intentando forjar sus propias herramientas en secreto, ¿no?, sus chips a medida, en un intento obviamente desesperado por librarse de las cadenas de su proveedor. Y quizás diría que la rebelión, que no voy a explorar hoy, pero diría que la rebelión más interesante es la que busca cambiar el mapa por completo. Se llama Edge AI. Es una que dice, si la inteligencia no tuviera que vivir en esas enormes catedrales de datos en la nube, y si pudiera vivir aquí, entre nosotros, en nuestros teléfonos, en nuestros coches, es la promesa de Edge AI. Es una promesa de una inteligencia más pequeña, más personal, más adaptada a lo que todos tenemos cada vez más omnipresente, nuestro smartphone. Eso ya lo veremos. Para concluir, quisiera que volvamos al principio, a este salón de reflexión, digamos. Hemos desarrollado una dependencia colectiva de una tecnología cuyo motor está en manos de muy pocos.
Y esto no es una crítica, es una constatación, pero una que nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Qué significa para nosotros como cultura que el progreso y la creatividad se vuelva tan frágil y tan dependiente? ¿Qué significa para la innovación que todos los grandes cerebros del mundo estén pensando con el mismo tipo de neurona de silicio? Y la pregunta que más me inquieta, ¿qué significa para nosotros como sociedad? Cuando el acceso a la herramienta más transformadora desde la imprenta tiene una barrera de entrada tan alta, estamos sembrando las semillas de una nueva desigualdad, una brecha que ya no será digital, sino cognitiva. Bueno, yo no tengo las respuestas, pero creo que el primer paso es ser conscientes de la pregunta. Ser conscientes de que cada vez que usamos esta magia hay un reflejo que nos mira desde la pantalla oscura, un reflejo que nos cuenta una historia de poder, de fragilidad y de las decisiones que estamos tomando. A mí me encantaría saber qué os suscita todo esto. ¿Sentís también esta inquietud? ¿Veis un futuro diferente? Dejemos que esta conversación empiece aquí en los comentarios. Gracias por compartir este momento conmigo. Hasta la próxima.